En la mafia no existe la liquidación por despido. Solo hay una tumba poco profunda o un reloj de oro. Y Charlene no se iba a ganar el reloj. Ella creía que si mantenía la cabeza baja y sus hojas de cálculo perfectas, estaría a salvo. Estaba equivocada. Leo nunca pensó en dejarla ir. El aire acondicionado del edificio de Rossi Logistics siempre estaba descompuesto, y Chicago en pleno julio no perdonaba a nadie. Charlene acomodó su postura en la silla ergonómica de la oficina. La silla crujió suavemente bajo su peso. Se acomodó la falda talla 20, que se le había subido por los muslos gruesos, haciendo una mueca por la rozadura que le había dejado la caminata desde la estación del tren. Estaba sudando. La blusa se le pegaba a la espalda. Apenas eran las 8:15 de la mañana. Charlene nunca creyó en el mundo glamoroso de Lampa. Había leído los thrillers, había visto las películas, donde la mafia era puro traje a medida, italiano susurrado y ladrones con honor. La realidad era un parque de oficinas mal ventilado, un olor persistente a lejía barata mezclado con cobre, y hombres que escupían tabaco de mascar en vasos de unicel. Y luego estaba Leo. La pesada puerta de vidrio se abrió de golpe, golpeando el tope de goma con un chasquido seco. Leo Rossi entró. No parecía una estrella de cine. Parecía un hombre que no había dormido en 3 días y que había pasado 2 de ellos peleando contra una resaca. Llevaba el saco sobre el hombro, la corbata floja, el cuello de la camisa manchado con algo oscuro, sospechosamente rojo. Leo tenía los hombros anchos. Cargaba una especie de masa densa y tensa que hacía que la habitación se sintiera más pequeña en cuanto él entraba. Charlene, ladró Leo. Su voz era grave y nicotina. Dime que arreglaste los números de ruteo del embarque de Polarmo. Los arreglé ayer, señor Rossi. Charlene no levantó la vista del monitor. Sabía que era mejor así. Mirar a los ojos era una invitación a una conversación, y las conversaciones con el capo de la familia Rossi solían terminar en citatorios judiciales. Muéstramelo. Leo se paró detrás de su escritorio. Charlene se puso rígida. Leo estaba demasiado cerca. Podía olerlo, café negro, hierro viejo y una loción cara que intentaba disimular el sudor rancio. Leo se inclinó sobre su hombro, apoyando el antebrazo pesado en el respaldo de la silla. Charlene sintió el calor que irradiaba de su cuerpo. Era dolorosamente consciente del espacio que ocupaba en esa silla, de la amplitud suave de sus caderas presionando contra los brazos del asiento, de la redondez de su vientre contra el borde del escritorio de caoba. Siempre se sentía torpe cuando Leo estaba cerca. Demasiado grande. Demasiado lenta. Charlene abrió la hoja de cálculo. Redirigí los fondos entrantes a través de la empresa fantasma en Delaware. Los impuestos están pagados. Para el fisco, usted importó 4 toneladas de aceite de oliva con una pérdida enorme. Leo miró la pantalla y soltó un suspiro largo y áspero. Eres una salvavidas, Charlene. Una maldita salvavidas. Soy contadora, señor Rossi. Soy su secretaria. La contabilidad es un extra. Leo se apartó de la silla. Cancela mi tarde y pide el almuerzo. Algo contundente. Pide algo para ti también. Ponlo en la tarjeta de la empresa. Traje una ensalada, dijo Charlene, casi por reflejo, mirándolo por fin. Leo se detuvo en la puerta de su oficina. Se giró a verla, sus ojos oscuros recorriéndola desde el chongo despeinado hasta donde estaba sentada, plantada tras el escritorio. No era una mirada de juicio. Tampoco de lástima. Era una evaluación clínica, penetrante. Trabajas jornadas de 14 horas para mí. Manejas un estrés que le daría un infarto a la mayoría de los hombres. Necesitas combustible, Charlene, no hojas de lechuga. Pide un bistec. Término medio. Leo cerró de un portazo antes de que ella pudiera discutir. Charlene suspiró, su pecho pesado hundiéndose. Odiaba cuando Leo le prestaba atención. Era más fácil cuando era invisible. Durante los primeros 2 años, Charlene fue solo la chica gorda de la recepción que sabía usar Excel y no hacía preguntas sobre los nudillos amoratados de los repartidores. Se mantuvo en su carril. Hacía su trabajo, cobraba su sueldo exorbitante y volvía a casa con su gato.
Pero hacía 6 meses, los federales habían allanado la bodega. El contador anterior de Leo entró en pánico y huyó, dejando un rastro digital kilométrico. Charlene pasó 48 horas seguidas encerrada en esa oficina, reescribiendo la historia. Borró discos duros, fabricó facturas y construyó una fortaleza de números falsos que salvó a Leo de una condena de 20 años. Ella pensó que después la despedirían. En este negocio, los cabos sueltos se cortaban. En cambio, Leo le duplicó el sueldo, movió su escritorio justo afuera de su puerta y no dejó que nadie más tocara sus archivos personales. Charlene pidió el bistec. Cuando llegó la comida, la oficina estaba en silencio. La mayoría del equipo se había dispersado hacia las bodegas o los muelles. Charlene desenvolvió el papel aluminio, y el olor a carne quemada y mantequilla llenó el pequeño espacio. Iba a la mitad de su comida cuando la puerta principal volvió a abrirse. Charlene estiró la mano hacia una servilleta para limpiarse la grasa de la barbilla, molesta porque la sorprendieran comiendo. Pero el hombre que entró no era un repartidor. Víctor Romano sonrió. Fue una sonrisa delgada y terrible que no le llegó a los ojos pálidos. Llevaba un traje gris impecable, cortado a la medida al milímetro. 2 hombres enormes con chaquetas de piel barata lo flanqueaban. Vaya, ronroneó Víctor, acercándose al escritorio de Charlene. Si no es la fiel guardiana de Leo. O debería decir, su caballo de tiro. Charlene sintió un pico frío de adrenalina. Bajó el tenedor lentamente. Mantuvo el rostro completamente en blanco. Señor Romano, el señor Rossi no lo espera. Leo no espera muchas cosas. Es su peor defecto. Víctor apoyó las manos en el escritorio, invadiendo su espacio. Miró el bistec a medio comer, y luego otra vez a su rostro. Comes bien con el sueldo de Leo, ¿verdad, cariño? Debe ser agradable. Ponerse cómoda. Ocupar tanto espacio. No era la primera vez que un hombre intentaba hacerla sentir pequeña señalando que era grande. Charlene había pasado toda una vida construyendo una armadura contra ese tipo específico de crueldad. No se inmutó. Solo se quedó mirando la corbata de Víctor. ¿Quiere que le avise si está disponible?, preguntó Charlene, con tono completamente inexpresivo. La sonrisa de Víctor se esfumó. Dile que ya llegué. El intercomunicador del escritorio zumbó antes de que ella pudiera tocarlo. La voz de Leo, plana y peligrosa, crujió por el altavoz. Déjalo pasar, Charlene. Y tú, Víctor, quita las manos de su escritorio antes de que te rompa los dedos. Víctor resopló, enderezándose. Se ajustó los puños y entró a la oficina interior, mientras sus matones intentaban seguirlo. Solo Víctor, ladró Leo desde adentro. La puerta se cerró. Los 2 hombres grandes cruzaron los brazos, parados incómodos en la sala de espera, con la mirada clavada en Charlene. Charlene acercó el teclado hacia ella, en silencio. Le temblaban las manos. Se obligó a que se quedaran quietas. Empezó a escribir, no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque el traqueteo rítmico de las teclas era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Sabía quién era Víctor Romano. Era el subjefe de la organización de Chicago, técnicamente el superior de Leo, aunque las líneas de poder se estaban difuminando. Había una guerra gestándose. Charlene la veía en los números, menos dinero llegando a la cúpula, más dinero escondiéndose en armamento y sobornos. Cerró los ojos un instante. Tengo que renunciar. Se lo había estado diciendo durante 6 meses. Un cheque más. Lo suficiente para pagar la deuda médica de mamá. Lo suficiente para mudarse de estado. Pero el dinero en su cuenta de ahorros seguía creciendo, y sus excusas se agotaban. Estaba atrapada en la gravedad de Rossi Logistics, atrapada por el miedo a lo que les pasaba a los que intentaban irse. Y aunque nunca lo admitiría, atrapada también por el hombre detrás de esa pesada puerta de roble. Los gritos empezaron a las 4:30 de la tarde. Se escuchaban amortiguados por el aislamiento acústico de la oficina de Leo, pero Charlene alcanzó a oír el golpe seco de un mueble pesado chocando contra la pared, seguido del estallido de un vidrio. Los 2 matones en la sala de espera se sacudieron, llevándose las manos hacia el saco, pero ninguno se movió hacia la puerta. Eran disciplinados. Más bien,
estaban aterrados. El corazón de Charlene golpeaba contra sus costillas, y la carne gruesa de su garganta se le cerró. Empujó la silla hacia atrás, las ruedas atorándose en la alfombra barata. Se puso de pie. Le temblaban las rodillas, sosteniendo su peso y el peso repentino y aplastante del pánico. No sabía qué hacer. Correr. Llamar a la policía. Uno no llama a la policía contra la mafia. La puerta se abrió con violencia. Víctor salió tambaleándose. Su traje gris impecable estaba arruinado, roto del hombro, y la sangre le escurría de la nariz, pintándole la barbilla de carmesí. Se veía feroz, escupiendo sangre sobre el piso de linóleo. «Eres hombre muerto, Rossi», chilló Víctor, gritando de vuelta hacia la oficina. «Tú y todos los que están en este miserable edificio». Víctor chasqueó los dedos hacia sus hombres. Lo sacaron a rastras por la puerta principal, el vidrio traqueteando en el marco cuando se cerró de golpe tras ellos. El silencio cayó sobre la oficina. Charlene seguía congelada detrás de su escritorio, con las manos aferradas al borde de la madera con tanta fuerza que le dolían los nudillos. El silencio se estiró. 10 segundos. 20. Leo. Llamó Charlene, su voz apenas un graznido. No hubo respuesta. Contra todo instinto de supervivencia que tenía, Charlene salió de detrás de la seguridad de su escritorio. Sus zapatos anchos y cómodos no hicieron ruido sobre el piso. Se acercó a la puerta de la oficina, asomándose por el marco. El cuarto estaba destrozado. El escritorio de caoba estaba volteado, papeles esparcidos como nieve. Una licorera de cristal yacía en pedazos afilados cerca de la ventana. Y en la esquina, apoyado pesadamente contra la pared, estaba Leo. Respiraba con jadeos húmedos y entrecortados. Tenía una mano contra el costado, y la sangre se le escapaba entre los dedos, manchando su camisa blanca de un rojo brillante y espantoso. Un corte largo y superficial le cruzaba la mejilla, peligrosamente cerca del ojo. Charlene ahogó un grito y corrió hacia él. No pensó en su tamaño ni en su torpeza. Solo se movió. Cayó de rodillas junto a él. El golpe le sacudió las articulaciones, pero lo ignoró. «Leo», dijo, con la voz temblando ya. «Dios mío, tengo que llamar a una ambulancia». Leo le agarró la muñeca. Su mano era un torno, moretona y desesperada. «No, hospitales no», gruñó, tosiendo. Una gota de sangre le salpicó los labios. «Nada de policía. Solo el botiquín. Cajón de abajo». Charlene no discutió. Se levantó de un salto, con el pecho agitado, y corrió hacia el archivero. Prácticamente arrancó el cajón de abajo de sus rieles, sacando el pesado kit de trauma que Leo guardaba escondido debajo de los cartuchos de impresora de repuesto. Volvió a arrodillarse junto a él, abriendo la bolsa de lona. «Quita la mano», ordenó. El pánico seguía ahí, zumbando en sus oídos. Pero la contadora pragmática tomó el control. Existía un problema. Ella tenía que resolverlo. Leo apartó la mano. Era una herida de cuchillo. Una punzada profunda en el oblicuo, justo debajo de las costillas. Sangraba mucho, pero no palpitaba. No tocó la arteria, susurró Leo con voz ronca, observando el rostro de Charlene. Solo es un sangrado. Cállate, dijo Charlene, rasgando un paquete de gasa. Presionó un grueso rollo directamente contra la herida. Leo dejó escapar un siseo áspero y gutural, la cabeza golpeando contra el tablaroca, los ojos apretados. Charlene puso todo su peso sobre las manos, usando la masa de su cuerpo para aplicar la máxima presión. Estaba inclinada sobre él, con el rostro a centímetros de su pecho. Podía sentir los latidos irregulares de Leo contra sus nudillos. El olor a cobre era abrumador ahora, mezclándose con el sudor de Leo. «Tienes que sostener esto», dijo Charlene, con la voz tensa. «Necesito la cinta». Leo abrió los ojos. Estaban oscuros, dilatados por el dolor y la adrenalina. La miró. Ella estaba sudando, el cabello escapándosele del chongo prolijo, el rostro enrojecido. Se veía desordenada. Se veía aterrada. Y se veía increíblemente competente.
Leo movió su mano grande y encallecida sobre la de ella, sosteniendo la gasa en su lugar. Sus dedos rozaron el dorso suave y carnoso de la mano de Charlene. El contacto fue eléctrico, discordante contra la violencia del momento. Charlene tomó la cinta médica y siguió trabajando. Trabajó rápido, asegurando el vendaje, envolviéndolo con firmeza. Limpió el corte de la mejilla de Leo con una toallita de alcohol. Leo se estremeció, pero no apartó la mirada de ella. ¿Por qué no corriste, Charlene?, preguntó Leo en voz baja. Charlene se detuvo, la toallita ensangrentada suspendida en el aire. ¿Qué? Cuando empezó a gritar, cuando se rompió el vidrio, lo inteligente hubiera sido salir corriendo por atrás. ¿Por qué te quedaste? Charlene miró el corte en la mejilla de Leo, y luego bajó la vista a sus labios. No lo sé, susurró. Era la verdad. Y eso la horrorizaba. Víctor va a atacar esta noche, dijo Leo, su voz volviendo a ese rumor bajo y firme. Vino a forzarme la mano. Falló el golpe. Ahora esto es una guerra. Charlene se sentó sobre los talones. La adrenalina se desvanecía, dejando en su lugar un agotamiento frío y tembloroso. Se miró las manos. Estaban cubiertas de la sangre de Leo. Ya no más, dijo Charlene. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se sintieron pesadas y definitivas en el cuarto silencioso. Arreglé tus libros. Te vendé. Pero ya no más, Leo. Me voy. Mañana no vengo. Leo la miró fijamente. Se incorporó despacio, haciendo una mueca al recargar el peso contra la pared. Estiró el brazo y la sujetó del brazo. No con la urgencia desesperada de antes, sino con un agarre deliberado y pesado. La atrajo hacia él. Charlene tropezó hacia adelante, las rodillas arrastrándose sobre la alfombra hasta quedar prácticamente pegada a Leo. A él no pareció importarle que ella fuera pesada, que fuera suave y sin defensas. La ancló contra su cuerpo. ¿Crees que puedes simplemente irte ahora?, dijo Leo, la voz un susurro oscuro y áspero. Solo soy una secretaria, suplicó Charlene, la voz quebrándose. Las lágrimas le picaban los ojos. No pertenezco aquí. No encajo en este mundo. ¿Sabes dónde está el dinero, Charlene?, dijo Leo, el pulgar hundiéndose en la carne suave de su antebrazo. ¿Conoces las empresas fantasma? ¿Conoces mi tipo de sangre? ¿Viste sangrar a Víctor? No le diré a nadie. Te lo juro, Leo, solo quiero irme a casa. Leo levantó la mano libre, los nudillos rozando la línea de su mandíbula. Su contacto era aterradoramente suave. Era el toque de un hombre reclamando su propiedad. Víctor ya conoce tu cara, afirmó Leo, una calma escalofriante instalándose sobre él. Sabe que eres mi mano derecha. Si sales sola de este edificio, no vas a llegar a tu tren. Charlene se quedó helada. La realidad la golpeó de lleno, sofocante y absoluta. Los libros contables, el dinero, la gasa ensangrentada en el piso. Estaba en aguas profundas y no sabía nadar. Leo se acercó, la boca suspendida a centímetros de su oído. Charlene sintió el calor de su aliento, olió el hierro de su sangre. Ámame u ódiame, le susurró el capo a su secretaria, el agarre apretándose lo justo para prometer un moretón. De cualquier forma, te vas a quedar conmigo. Se llevaron el auto de Leo. Charlene tuvo que manejar. Ajustó el asiento del conductor de la pesada camioneta blindada hasta atrás por completo, sus muslos gruesos rozando la parte de abajo del volante. Sujetó el cuero con las manos ensangrentadas. Leo iba en el asiento del copiloto, la cabeza recargada contra el vidrio polarizado. Estaba pálido, sudando a través de las vendas que ella le había puesto a las prisas. Tómala y Senover, gruñó Leo, los ojos apenas abiertos. Salem Wolf Road. Mantén la velocidad en el límite. Nada de cambios de carril bruscos. Charlene asintió. No dijo nada. Tenía los dientes clavados en el labio inferior para que no le temblara. La transición de contadora aburrida a chofer de escape ocurrió en cuestión de 15 minutos. La ciudad de Chicago se difuminaba tras el parabrisas, indiferente a la sangre que se le secaba en los nudillos.
Manejó con precisión clínica. La supervivencia no dejaba espacio para errores. La casa segura no era una mansión enorme ni una bodega abandonada. Era una casa de un solo piso perfectamente ordinaria, en un suburbio tranquilo y envejecido. El pasto estaba recién cortado, un flamenco de plástico se inclinaba perezosamente en el jardín del vecino. Era terroríficamente normal. Charlene estacionó la camioneta en el garaje adjunto, presionando el botón de la visera para cerrar la pesada puerta tras ellos. En cuanto el motor del garaje se detuvo, el silencio dentro del auto se volvió ensordecedor. «Ayúdame a bajar», rasgó Leo. Charlene corrió alrededor del cofre. Cuando abrió la puerta, Leo se recargó pesadamente sobre ella. Charlene plantó los pies separados, usando su centro de gravedad bajo y sus caderas anchas para anclarlos a ambos. Leo era un muro de músculo y hueso denso, pero ella se mantuvo firme. Se echó el brazo pesado de Leo sobre el hombro, el suyo rodeándole la cintura, evitando el costado suturado. «Ya te tengo», dijo Charlene, con la respiración entrecortada mientras el peso de Leo se acomodaba contra su pecho. Entraron arrastrando los pies a la casa. Olía a aire viejo y cera para piso. Los muebles eran escasos y estaban cubiertos con sábanas contra el polvo. Charlene los guió hacia la única recámara, dejando a Leo en el borde de un colchón desnudo. Leo gimió, cayendo de espaldas sobre los codos. Charlene se movió de inmediato hacia la ventana, cerrando bien las pesadas cortinas oscuras. Cerró la puerta de la recámara con seguro, y luego fue al baño a lavarse las manos. Se las talló con jabón barato de barra hasta que la piel le quedó en carne viva y rosada, mirando cómo el agua se volvía marrón turbio, luego roja, luego transparente. Cuando volvió a la recámara, Leo la estaba observando. Se había desabotonado la camisa arruinada, dejando el pecho al descubierto. Vello oscuro le bajaba por un estómago marcado de cicatrices viejas y la herida recién vendada. Charlene se quedó parada al pie de la cama, repentinamente consciente de su propio aspecto. La falda arrugada y manchada. La blusa pegada a los rollos de su estómago. El cabello colgando en mechones despeinados alrededor de su cara sudorosa. Se sentía un desastre. Un desastre grande y torpe. «Deja de hacer eso», dijo Leo. «¿Hacer qué?» «Encogerte». O intentarlo. Leo se movió, haciendo una mueca cuando el movimiento le tiró del costado. «Te pasas media vida intentando doblarte para caber en una cajita para que nadie te note. Es agotador de ver». Charlene cruzó los brazos, cubriéndose el estómago por instinto. «No sé de qué hablas. Tomaste control de mi sangrado. Sacaste mi auto de la ciudad sin llamar la atención de un solo ojo. Cargaste la mitad de mi peso corporal dentro de esta casa sin doblar las rodillas». Los ojos oscuros de Leo se clavaron en los de ella, arrancando las capas defensivas que Charlene había construido durante años. «Estás hecha como una fortaleza, Charlene. Deja de disculparte por ocupar espacio en un mundo que está tratando de aplastarte». La franqueza de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Los hombres normalmente ignoraban su cuerpo o se burlaban de él. No lo analizaban como un activo. No la miraban con ese respeto intenso y depredador. «No soy una fortaleza», dijo Charlene, la voz cayendo a un susurro áspero. «Soy una rehén». Leo negó con la cabeza lentamente. «Eres una necesidad. Y ahora mismo, eres la única persona en la que confío», señaló una mochila negra de lona en la esquina del cuarto. «Ábrela». Charlene dudó, luego caminó hacia ella. Abrió la pesada tela de lona. Adentro no había dinero, ni armas, ni pasaportes. Era una laptop de gama alta y encriptada, un router de wifi satelital, y una pila de discos duros externos. «Víctor cree que ganó la pelea física», dijo Leo, la voz volviéndose fría. «Cree que sangrarme en mi propia oficina lo pone al mando de la ciudad. Es un animal. Solo entiende de dientes y garras. Pero tú y yo sabemos dónde está el verdadero poder». Charlene miró los aparatos electrónicos. El pulso se le aceleró. Este era su idioma. «Quiere que lo arruine», dijo en voz baja. «Quiero que lo borres», corrigió Leo. «Cada cuenta en el extranjero, cada empresa fantasma que usa para pagarle a su gente,
cada centavo sucio que ha lavado a través del sindicato de estibadores. Vacíalo todo. Muévelo a fideicomisos ciegos. Cuando salga el sol mañana, quiero que Víctor Romano sea el hombre más pobre de Chicago. Charlene volteó a verlo. Leo estaba tumbado en un colchón desnudo, sangrando, despojado de sus trajes y de sus soldados. Y aún así, la miraba como si ella fuera el arma más letal de su arsenal. Charlene se agachó y tomó la laptop. Se sintió pesada y sólida en sus manos. Se sentó en el pequeño escritorio destartalado de la esquina del cuarto, encendió el router y abrió la pantalla. La luz azul le bañó el rostro. «Dame las contraseñas maestras», dijo. Le tomó 6 horas. El zumbido tranquilo del ventilador de la laptop era el único sonido en el cuarto, salvo por la respiración profunda y constante de Leo desde la cama. Charlene entró en un estado de trance. El pánico que la había ahogado en la oficina se evaporó, reemplazado por la lógica fría y calculadora de las matemáticas. Los números no cargaban cuchillos. Las hojas de cálculo no sangraban. Rompió la patética autenticación de 2 pasos de Víctor en sus cuentas de las Islas Caimán. Desenredó sistemáticamente las empresas de fachada que Víctor había registrado bajo el apellido de soltera de su esposa. Encontró la nómina de sus hombres de fuerza y la redirigió a una cuenta congelada del fisco. Para las 3 de la mañana, Víctor Romano técnicamente no existía en el papel. Tenía liquidez cero. No podía comprarse ni un café, mucho menos pagar a un ejército para cazarlos. Charlene presionó la tecla final de ejecución. La pantalla se puso verde. Transferencia completa. Soltó un largo suspiro tembloroso y se recargó en la silla. Le dolía la espalda. Los ojos le ardían por el brillo áspero de la pantalla. «Está hecho», dijo. El silencio que siguió fue pesado. Charlene se dio la vuelta. Leo estaba despierto, observándola. La luz tenue proyectaba sombras largas sobre su rostro, haciendo que su mandíbula afilada y sus ojos hundidos parecieran casi esqueléticos. Leo no preguntó si estaba segura. No pidió pruebas. Simplemente sacó su celular desechable de los pantalones tirados en el piso, marcó un número y lo puso en altavoz. Sonó una vez. «Rossi». La voz de Víctor escupió por el diminuto altavoz. Sonaba frenético, desesperado. «¿Qué hiciste, hijo de...?» «Mis cuentas están congeladas. Los del sindicato están amenazando con largarse. ¿Dónde está mi dinero?» La sonrisa de Leo fue algo aterrador. No le llegaba a los ojos. «Entraste a mi casa, Víctor. Ensuciaste mi piso. Te dije que yo manejo los libros. Y ahora mismo, tu libro está cerrado». «Devuélvemelo», gritó Víctor. El sonido de vidrio rompiéndose resonó de fondo en la llamada. «Voy a matarte. Te voy a encontrar y te voy a despellejar a ti y a esa gorda secretaria tuya». Leo colgó. Aventó el celular sobre la cama. «Está muerto», dijo Leo, sin emoción. «Sin dinero, no tiene hombres. Para mañana en la tarde, las familias de Nueva York van a saber que está en la quiebra, y le van a quitar su territorio. Lo van a encontrar en la cajuela de un sedán antes del fin de semana». Charlene se quedó mirando la pantalla en blanco de la laptop. Acababa de matar a un hombre. No había jalado un gatillo, pero había firmado su sentencia de muerte con una serie de teclas. Un vacío profundo se instaló en su estómago. «Soy una criminal», susurró. Leo pasó las piernas por el borde de la cama. Hizo una mueca, sujetándose las costillas, pero se obligó a ponerse de pie. Caminó hacia ella despacio, los pies descalzos silenciosos sobre el piso de madera. Se detuvo justo detrás de la silla. «Eres una sobreviviente», corrigió Leo. Puso las manos sobre los hombros de Charlene. Sus palmas quemaban contra la piel de ella. La tensión en sus músculos estaba tan tirante que pensó que podría romperse. Pero el toque pesado y firme de Leo la obligó a exhalar. «Hiciste lo que había que hacer», dijo Leo, inclinándose. Su pecho presionó ligeramente la espalda de Charlene. «Protegiste lo que es nuestro». «Nuestro». La palabra resonó en el cuarto silencioso. Charlene cerró la laptop. No intentó zafarse del agarre de Leo.
Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que no quería hacerlo. El mundo normal, el mundo de las hojas de cálculo seguras y aburridas, las noches solitarias con su gato y los hombres que la miraban sin verla realmente, se sentía como un sueño. Esto era la realidad. La sangre, el código, el peso pesado del hombre parado detrás de ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Charlene, la voz firme. Ahora reconstruimos, dijo Leo. Estiró la mano, los dedos recorriendo con suavidad el lado del cuello de ella, mandándole un escalofrío por la columna. El territorio de Víctor ahora es mío. La familia va a necesitar una nueva estructura financiera. Alguien que entienda la arquitectura del dinero. Alguien que no se estremezca cuando se rompe el vidrio. Leo rodeó la silla, obligándola a levantar la vista hacia él. Era un hombre violento, despiadado. Pero mirándola desde arriba, había una devoción absoluta en sus ojos oscuros. No veía a una chica indefensa. Veía a una socia. Veía a una igual. Se acabó lo de sentarte en la recepción, Charlene, murmuró Leo, la mano ahuecando con suavidad la mandíbula de ella, el pulgar rozándole el labio inferior. Ahora te sientas en la mesa conmigo. Charlene miró el rostro golpeado y magullado de Leo. Pensó en los millones de dólares que acababa de mover en la oscuridad. Pensó en la atracción magnética e innegable del hombre que la sostenía. Respiró hondo, dejando que el olor a sangre seca y cera barata de piso le llenara los pulmones. Voy a necesitar una silla mejor, dijo. Los labios de Leo por fin se curvaron en una sonrisa genuina. Lo que quieras, mía Regina. No había liquidación por despido en esta vida. Pero mientras Charlene se dejaba llevar por su toque, el miedo frío finalmente derritiéndose en algo oscuro y poderoso, se dio cuenta de que ya no quería irse de todos modos. Estaba exactamente donde pertenecía. Charlene no solo sobrevivió a la mafia. Reescribió las reglas. De secretaria invisible a reina indiscutible de Lampa, ella demostró que el verdadero poder no está en el arma que sostienes, sino en la mente detrás del dinero. Si te encantó este romance oscuro y de fuego lento, del secuestro a la sociedad de iguales, dale like a este vídeo, compártelo con alguien que ame a una heroína ferozmente competente, y no olvides suscribirte.